Hola a todos, mi nombre es Olga Herrera, bienvenidos a mi canal. Segunda parte del libro de Chico Xavier, Cartas de una muerta. Los desencarnados en la guerra. La gran dificultad de los desencarnados para hacerse comprendidos en lo concerniente a las modalidades de la nueva existencia, con todos sus pormenores, reside justamente en la ausencia de términos comparativos. Les falta, manifestándose en ese sentido, la ley analógica a fin de que se pueda asimilar debidamente lo que digan. Para dar la idea de lo que es nuestra vida y los detalles de nuestra habitación, muchas veces es necesario que recurramos a imágenes que la tierra nos ofrece, a todo cuanto el hombre en su situación temporal guarda en la retina. Construcciones y ambientes de transición que recuerdan los de la tierra. En los planos adyacentes al mundo, con todo, la vida espiritual transcurre en ambiente semejante al de la vida terrenal. Sus construcciones, a base de una sustancia para vosotros desconocida, tienen más o menos las disposiciones que ahí se observan. Sin embargo, en las menores cosas hay un carácter de transición, obligando al espíritu a elevar sus aspiraciones y sus intereses hacia lo alto. En los sitios en que me encontraba temporalmente, muchos departamentos había que se preparaban a prisas, decoraciones, ornamentos, objetos, todo allí se hallaba y se confundía, dando la perfecta idea de grandes establecimientos hospitalarios cuidadosamente organizados. La llegada al más allá de los desencarnados en la guerra. Sorprendida, me enteré que los preparativos se destinaban a los recién desencarnados de la última guerra. No fue aún sin sorpresa que vi llegar los primeros ocupantes de aquellos albos lechos, que se perdían en las vastas enfermerías, gentiles y confortables, no sabiendo explicar por qué razón había necesidad de aquel escenario mundano en demasía, donde nada faltaba, ni siquiera los instrumentos de técnica operatoria. De instante a instante noté que llegaba una leva de hamacas conducidas por almas solícitas y devotadas. Si muchos hospitales de sangre son preparados en la tierra, en los infaustos días de luchas fratricidas, son aún más las organizaciones congéneres en los planos de la erraticidad. Sin embargo, no todos los que desencarnan se abrigan en semejantes lugares, habiendo situaciones especiales privativas a aquellas que ellas hicieron por merecer. La cariñosa recepción. Admiré la delicadeza con que los seres espiritualizados recibían a sus hermanos regresados de los combates, donde centenares de vidas jóvenes habían sido cegadas impiedosamente. Eran así recogidos con la mayor bondad, como si fuesen heridos penetrando en los hospitales comunes de la tierra. La última apelación de la vida material. Muchos de los que allí ingresaban manifestaban su horror a la muerte, rogando con altos bramidos que los librasen de perecer. Solicitaban a los que los asistían en su socorro y auxilio, suplicando que les prolongasen la vida en favor de la novia idolatrada, de los padres cariñosos y queridos, de los seres inolvidables que habían quedado a merced del abandono y del infortunio. Era para mí singularmente interesante escucharles esas rogativas, por cuanto desconocía aún
todo el poder somático sobre la inteligencia recién desencarnada. La convalecencia de los desencarnados. Todos eran tratados con insuperable cariño, y sus amargas quejas obtenían réplicas afectuosas y animadoras promesas. Alimentación y tratamiento, todo se asemejaba estrictamente a lo que se puede verificar a la faz del orbe, incluso las bagatelas que constituían motivos de placer para algunos, con el uso del tabaco o de brebajes preferidos. Todo allí era confeccionado por entidades celosas, a fin de que se preparasen convenientemente para el conocimiento de los que ocurría. Paulatinamente recuperaban sus fuerzas perdidas, y los que se mantenían en un estado que podemos clasificar como el de convalecencia eran separados de los demás compañeros. Primeras nociones del más allá. Recibían entonces la vaga noción de verdad, observando fenómenos interesantes, operados por su voluntad, sobre materias circunstantes, cuya maleabilidad los asombraba. Maestros esclarecidos frecuentemente les dirigían la palabra como apóstoles de paz en excursión en los departamentos militares. ¿Qué es la vida sino amor? Me acuerdo de que cierta vez, cuando el elevado mentor espiritual exaltaba los beneficios de la fraternidad, uno de los oyentes lo interpeló. No se puede predicar en paz en tiempo de guerra. ¿Qué es la vida, hijo mío, sino amor? ¿Y podrá haber amor sin paz?, le replicó dulcemente el apóstol. Fue la maldad de los hombres que engendró la guerra, destruidora de los ideales y de las existencias. Las furias de la impiedad barren casi siempre todas las extensiones de la tierra y los corazones se dilaceran. El soplo frío de la adversidad. ¿Podría Dios, en su misericordia, sancionar esos crímenes nefastos? Para su infinita bondad no existen franceses o alemanes. Hay hijos bien amados de su sabiduría y de su amor. Los muertos anónimos, el soldado desconocido. Hubo, sin embargo, en la gran asamblea que escuchaba aquella extraña voz, un sordo clamor de protesto. «Serenad vuestro ánimo», les objetó calmadamente. «En vano levantáis vuestro clamor de protesta, escuchadme. Os estáis preparando convenientemente para saber la verdad. Ya no podéis integrar las hileras de combatientes que proveen mano de obra fuerte a la nefasta política de la incomprensión de las leyes divinas. Para la tierra, en cuya faz presumís de continuar, sois muertos anónimos, sois el soldado desconocido. Aplació a la magnanimidad de la providencia que aquí fueseis acogidos suavemente, sin agitaciones perjudiciales. Vuestros cuerpos están muy distantes en el regazo de la tierra caritativa, despedazados por fuerzas ciegas y asesinas. Ingresasteis en otra vida, os compete, por lo tanto, olvidar vuestros días, aniquilados por el odio execrable. Considerad la ley del amor que debe de unir a todas las almas como lazos eternos y sacrosantos. Glorificación del espíritu inmortal. Entonces, como si estuviese en acción un misterioso poder, la atmósfera se transmutó, figurándome haberse rasgado una gran nube. Un paisaje maravilloso se dibujó en la inmensidad,
muchas madres extendían sus brazos amorosos a los hijos siempre recordados. Muchos seres amados, llorando de emoción y alegría, venían al encuentro de aquellos corazones tomados de espanto y recelo. Una carretera florida se desdobló sobre nuestras cabezas y un himno brillante se oyó en las vibraciones del éter. Era la glorificación de la aventura del espíritu inmortal, donde había sonoridades indescriptibles. Oh Señor del universo, vos que habéis creado todas las cosas, les concediste la belleza de la inmortalidad. Sed bendito por todos los siglos de los siglos, por el dolor que nos redimió y nos lavó todas las culpas, por las luchas donde adquirimos experiencia y denuedo morar, por vuestro amor intraducible que nos legó todas las felicidades inmortales. ¿Cómo es grande, Señor, el júbilo de nuestro último día en la tierra, si solo en vos buscábamos amparo y consolación, reposo y fortaleza, cariño y devoción? El supremo homenaje. Todas las voces se reunieron entonces en un coro inigualable y en aquel día, presenciando el esclarecimiento de algunas almas que de aquella hora en adelante se tornaron en activas colaboradoras de la beneficencia sideral, asistí a uno de los más conmovedores homenajes prestados a la bondad del Creador. Bellezas de Saturno, la vertiginosa excursión. Uno de los planetas cuya constitución más me impresionaba cuando raramente me entretenía con esas cuestiones en la Tierra era Saturno, imaginando cómo serían prodigiosos los fenómenos de luz en su superficie en virtud de su anillo y numerosos satélites. Revelando esas preocupaciones al espíritu benevolente que proseguía dispensándome cariñosa protección, me concedió valioso auxilio para que pudiese hacer una excursión a aquel orbe distante. Bastó que fijáramos en nuestra mente semejante deseo para que me viese al lado de un buenísimo compañero, envuelto en una atmósfera diferente de la que me era habitual en las adyacencias de la Tierra. El sol azulado de Saturno. Entonces vi en una superficie diversificada, donde parecía pisar sobre un amontonado de masas más o menos análogas al hielo, sintiéndome envuelta en una temperatura singular. Avisté muy distante, como un ovillo de luz levemente azulado, el sol. Sin embargo, solamente pude saber que se trataba de ese astro porque me dijo el esclarecido mentor y devotado guía. Tal era la diferencia que yo constataba. La luz se esparcía por todas las cosas, pero su calor era menor, dándome la impresión de frescura y amenidad, arrancando del escenario majestuoso que yo presenciaba tonalidades de un rosa pálido y de un azul indefinible. Vi después varias habitaciones de estilo airoso, donde predominaban grandes columnatas artísticamente dispuestas, decoradas con una sustancia para mí desconocida, que modificaba el color en bellísimos cambios a los reflejos de la luz solar. Un mundo sin clorofila. Una vegetación extraña cuajaba el solo blanco, a veces brillante. La clorofila, no obstante que se conoce en el planeta terráqueo, debía de estar sustituida por otro elemento, porque todos los follajes y ramajes eran azulados. Con todo, los especímenes de flores que yo tenía bajo mis vistas eran de coloridos variados.
presentando las más singulares tonalidades cuando reflejaba la luz circundante. Flores extraordinarias por su originalidad y perfume ornamentaban todo el ambiente. Los monstruos bellos y gentiles. Contemplando el espacio muy por encima de nosotros, vi grandes masas multicolores que tomé por diversas nubes y, al mismo tiempo, noté que seres extraños evolucionaban en los aires, en delicados movimientos. A pesar de parecerme bizarros, nada tenían de común con los tipos de la humanidad terrenal, figurándoseme extraordinariamente feas con su organización animalesca, con sus membranas al estilo de alas, tan extrañas para mí, las cuales les facultaban el poder de volar a voluntad. El día de 10 horas. Ante mi actitud de asombro, el guía explicó solícitamente: «¿Ves, hija? Estamos en la superficie de Saturno, donde el día se compone de 10 horas y las estaciones duran más de 7 años consecutivos según el contaje del tiempo en el planeta que dejaste. Aquí la situación climatérica es inminentemente benéfica en razón del equilibrio de la oblicuidad de la eclíptica, propiciando a los habitantes de este venturoso orbe elementos de duradera salud. Nuevos aspectos de la luz. El Sol aquí presenta nuevos aspectos por cuanto su luz, en combinación con los elementos atmosféricos, se caracteriza por composiciones que desconoces. Y esa claridad eterna, suave, que te provoca admiración, es conservada en sus vibraciones por los numerosos satélites que reflejan, multiplicando los rayos luminosos y caloríficos. Mediunidad generalizada. Aquí aún existe el colegio sacratísimo de la familia, que se reúne bajo los imperativos de las afinidades naturales. Llegados a cierta edad, los saturninos escuchan espíritus, sus hermanos de las otras esferas del sistema, existiendo entre ellos la más poderosa mediunidad generalizada. Conocen todas las combinaciones fluídicas requeridas a su bienestar, y la electricidad y la mecánica no tienen para ellos secretos, sabiendo utilizarles las fuerzas con plena conciencia de sus posibilidades. También están al corriente de lo que ocurre en otros mundos, y todo habitante de Saturno puede calcular con precisión matemática de un momento para otro la posición de los satélites de los otros planetas, respondiendo con acierto cualquier alegación en ese sentido. Conocen la historia y los fenómenos de los globos cometarios que les son familiares y saben medir la paralaje de las estrellas más próximas, conservando una vasta ciencia de las cosas del cielo. La ciencia unida a la fe. Entre ellos, la justicia y la verdad no son un mito, y hace mucho la ciencia está reunida a la fe. No amontonan las riquezas que resplandecen en el suelo que pisan, en el cual se conservan materias preciosísimas, las cuales solamente son retiradas para ornamentación de los hogares o de los templos de la sabiduría, donde se verifican prodigiosas manifestaciones de la omnipotencia divina. La simplificación de la existencia por medio de las aplicaciones de su extraordinario ingenio y de sus nobilísimas concepciones acerca de las finalidades de la vida, les minoró las fatigas y los trabajos que aquí no necesitan ser tan intensos.
se pueden dedicar con más devoción a lo que concierne a la espiritualidad, conservándose por encima de la ciencia terrenal en los problemas referentes a la medicina. Las molestias incurables entre ellos son desconocidas y sagradas instituciones reciben los que se avecinan de la transición que denomináis muerte en la tierra. Para ellos la muerte no existe, porque son sabedores de todo lo que ocurre al espíritu liberado. No son, con todo, seres perfectos, como tal vez presumas. Son aún falibles, pero lo que procuro demostrar es su incontestable superioridad sobre el orbe que abandonaste. Asambleas aéreas. Viendo grandes nubes multicolores que revoloteaban en el firmamento, expresé mi admiración al diligente compañero que me esclareció. No son nubes lo que contemplas, son aparatos gigantescos donde los saturninos se reúnen para estudios maravillosos. En cada uno de ellos se agrupa una asamblea de espíritus sedientos de sabiduría. La música, la poesía y todas las artes les merecen especial cariño, porque un único objetivo los hermana en un mismo ideal, la grandeza intelectual. Las almas sufridoras. En los parajes de la erraticidad, no todos los lugares son estancias de reposo, aprendizaje o bienestar. Hay regiones oscuras abarrotadas de amargores formadas por las conciencias polutas que las pueblan. Angustiante es la situación de las almas sufridoras que a esos ambientes se destinan, porque vivirán con el fruto amargo de las simientes que esparcirán en los días de su vida temporal. Saturno de los mares rosados. En ese instante observé que el día se terminaba en el hemisferio en que nos hallábamos, desapareciendo el globo azulado y lejano del sol en los horizontes de ese mundo prodigioso. Su brillo se marchitaba y cuando el reflejo cerúleo se observaba en todas las cosas, un escenario esplendoroso e inenarrable se desveló a mi mirada atónita. En las inmensidades del éter se encendió el lampadario maravilloso. Se figuraba que una aureola de llamas preciosamente coloridas coronaba ese orbe, encantado en medio de lunas fulgurantes que me parecían nenúfares resplandeciendo en un mar de suavísimas claridades. Nos desplazábamos en determinada dirección. Y cuál no fue mi espanto al deparar con gran masa de sustancia fluídica, un poco semejante al agua levemente rosada, elucidando mi preciado mentor tratarse de los mares saturninos, mientras apreciaba las fuentes encantadas y los lagos rocios como si estuviesen enclavados en pozos de nieve blanquísimos. Observé entonces un cuadro indescriptible, bien en las cimas de un monte que parecía de nieve, cierto palacio de columnas preciosas emergía de una alfombra de flores. Resplandecían los anillos luminosos en el firmamento y la gran multitud allí se reunía en actitud de recogimiento y plegaria. Vi entonces una onda de luminosidades feéricas elevarse a los cielos constelados y de la amplitud azul donde evolucionaban los bellos satélites de ese orbe de sabiduría y ventura, un chorro de sol descendió sobre aquellos seres silenciosos y recogidos. Era la correspondencia visible entre dos planos. En ese instante, sin embargo, el desvelador mentor me arrancó del éxtasis en que me hallaba. Salí entonces de aquella atmósfera densa, pero llena de encantamientos y de maravillas, llevando conmigo la visión eterna de aquel orbe de armonía y belleza que me figuró a mi espíritu tímido e imperfecto como prodigiosa estancia de perfecciones del universo. El círculo de los padecimientos.
tuve la oportunidad de visitar algunos de esos núcleos de llanto incontables y amarguísimos, y en ellos encontré algunos de mis antiguos conocidos en la tierra. Cuán dolorosos son los días de allí pesadamente transcurren. Es aún a las impresiones arraigadas del cuerpo físico que se deben esas agrupaciones donde pululan padecimientos de toda especie. Mas existen bajo determinaciones de una ley natural, reguladora de los problemas de las compensaciones. El pensamiento es todo. Un espíritu puede beneficiarse con lo que le proviene del exterior, pero su verdadero mundo es aquel creado por sus pensamientos, actos y aspiraciones. El pensamiento es todo. Todas las construcciones terrenales, todos los portentos que ahí atestan el progreso, son obras del ideal. Naciones, ciudades, leyes son las exteriorizaciones de los pensamientos. También ellos son la fuente causal de las manifestaciones del espíritu en otros planos, donde todas las formas, aunque muy diferenciadas, atestan el ascendente del alma, su existencia y su poder. La expiación del egoísmo, de la avaricia y de la lujuria. En los planos de la erraticidad existen, pues, lugares especificados donde se alían los seres cuyas mentes se afinan por el mismo diapasón. Viven allí los que se han apegado en exceso a las futilidades terrestres, sintiéndoles desconsoladamente la ausencia, los que colocaron por encima de todo las preocupaciones del egoísmo y de la avaricia, creando con sus ideas fijas todo un mundo de monedas y de valores ficticios obcecados por la visión del oro. En el mundo, aquellos que se entregaron demasiadamente a los goces carnales, solamente encontrando en eso el único objetivo de la existencia, viven con los reflejos de sus desvariadas pasiones, y todos los cuadros formados por las vibraciones de esas mentes interiores y debilitadas se caracterizan por sus densas tinieblas. Gritos, blasfemias, lágrimas. Sus exclamaciones pungían mi alma, llenándola de sufrimiento aspérrimos. Oh Dios mío de misericordia infinita, ¿por qué humilláis con tanta dureza mi espíritu culpable? ¿De qué me valieron los títulos de la tierra, sus honores y distinciones? ¿No reconocí ya toda la enormidad de mis desvíos, Señor? Reprobaciones como estas se mezclaban con gritos y blasfemias, al lado de sollozos y de muchas lágrimas. La regeneración y el triunfo son posibles por el amor. Inquirí entonces a mi esclarecido mentor sobre la causa de esos sufrimientos. Estas regiones, me dijo él, son las que más se avecinan de la tierra y justamente bajo lo que determina el sagrado estatuto de la compensación, porque esas atmósferas pestilentes reflejan los sentimientos que allí predominan. La envidia, la avaricia, la ambición, el sensualismo campean libremente. Todos los seres que aquí se amontonan desvariadamente pueden bajar hasta los lugares donde anteriormente vivieron apegados a todo cuanto constituye el sustrato de sus placeres. No supieron vibrar con los ideales del alma y no quisieron abandonar las ilusiones de sus días terrenales. Viven con su propia angustia acallando deseos incalificables. En cuanto al posible perdón de Dios, no se justifica, así como los insultos y blasfemos de los hombres no lo atingen. El poder creador no se podría personalizar para conceder beneplácitos. La ley de Dios es siempre amor. Amor es la luz que envuelve el universo, es el éter vivificante, es la afección de los espíritus dedicados, es la alegría de los buenos y la lucha que perfecciona. El alma culpable puede, por la súplica, por los deseos reiterados, reorganizar su mundo interior, equilibrarlo para la
obtención de mayor fuerza a los nuevos propósitos de regeneración y perfeccionamiento, captando así en ese amor universal los elementos de su triunfo en la lucha. Pero la oración no aparta del camino aquello que ella misma buscó con sus pensamientos y actos. El desierto de la expiación redentora. A convite de mi solícito mentor, busqué colocarme en relación directa con aquellas mentalidades que se debatían en los sufrimientos. Vi entonces los desiertos en que se experimentan, los que vivieron en la tierra solamente para su goce, los lagos de sangre en que se asfixiaban los antiguos dominadores, responsables de la eclosión de las más horrorosas luchas fratricidas, las lágrimas pungentes derramadas por los traidores sensibles. Escuché el gemido de todos cuantos habían prevaricado, huyendo criminalmente al cumplimiento de sus deberes. Sentí que el llanto manaba de mis ojos y un malestar inexplicable me atacó. No obstante, mi compañero espiritual me arrancó de esa penosa impresión, invitándome para una rogativa que elevamos sentidamente a todas las fuerzas benéficas del universo, para que asistiesen a aquellas almas flageadas en los padecimientos de los que eran merecedoras, derramando sobre ellas los efluvios de la paz y de la resignación en sus pruebas redentoras. La semilla de la paz y de la esperanza. En ese instante en que pedíamos con fervor, vi que un foco de luz atravesaba la pesada atmósfera, bañando aquellas frentes inmersas en el martirio. Ninguna de ellas percibió aquel destello, solamente en algunos noté el surgimiento de una extraña ansiedad que representaba ligero alivio al mismo tiempo. Escuché enseguida a mi guía decir: «Vamos, hija, nuestra plegaria ha sido escuchada. Si los sufridores no consiguieron recibir su beneficio inmediatamente por el estado de dolor y de endurecimiento en que se encuentran, basta para nuestra alegría que algunas de esas almas vagamente hayan sentido el sagrado influjo de nuestras apelaciones. Porque hoy, en esos corazones que han experimentado el ansia de la felicidad y de la perfección, plantamos con nuestras sinceras rogativas los lirios perfumados de la paz y de la esperanza». Observaciones de un alma. Así que me acostumbré a la nueva vida en la erraticidad. Uno de los espectáculos más entusiásticos era el de contemplar la tierra a cierta distancia. Pueden los espíritus desplazarse como lo hacían en la tierra, lenta y pesadamente, pero no hay necesidad de que así se proceda. Gracias a nuestras facultades volitivas, vencemos las mayores distancias con rapidez inimaginable, pudiendo estacionar en cualquier punto hasta la zona que nos es posible atingir en nuestras condiciones de relativo desenvolvimiento espiritual. Una visita a la Tierra. Quise entonces ver el orbe terráqueo de los lugares donde el aire sutil se pierde en las extensiones infinitas y vivientes del éter. Deseaba saber si yo podría ver el planeta en sus movimientos rotatorios, aunque lo que sentí en tan grandes alturas fue un inmenso torbellino, como si las atmósferas fuesen agitadas por huracanes destruidores. Muy abajo vi masas informes e indistintas. Aproximándose gradualmente, contemplé la Tierra, que se figuró no un punto móvil en espacio, sino fijo y oscuro. Muy a lo lejos vi, aún en esa mancha oscurecida, que iba aumentando algunos detalles como porciones grises y otras claras, como espejos gigantescos. Eran las grandes ciudades y los océanos que yo tenía bajo las vistas deslumbradas. La acción del sol daba a todo esto un tono maravilloso. Con todo, aproximándome más, experimenté indescriptible miedo. No vi el movimiento de rotación del orbe. Lo que me amedrentaba es que me parecía aportar en una gran esfera líquida cuyas extremidades se perdían en una sustancia lechosa con relación al color, porque yo no podía ponderar su estructura íntima.
la ley de gravitación subordinada a la voluntad. Mas una voz salvadora murmuraba en mis oídos: no supongas que te sumergirás en las extensiones acuosas de los océanos terrestres. El recelo es injustificable porque la ley de gravitación ahora está subordinada a tu íntimo querer. Ya no estás bajo las leyes físico-químicas de la Tierra, cuyas medidas y pesos nada más significan para nosotros. Piensa en el local a donde más desearías retornar. Idealízalo en la mente según tus recuerdos y la voluntad te guiará al lugar de tus preferencias. Atentando bien en las advertencias del mentor que me seguía, impulsada por mi deseo, cambié de rumbo. Y como pensaba en los seres estimados que en el mundo había dejado, repentinamente me hallé entre ellos en nuestra antigua habitación. El aura de la Tierra y la conexión de la humanidad a los planos invisibles. De vuelta a las regiones atmosféricas del planeta, fui inducida por mi preclaro compañero a contemplar lo que podemos llamar el aura de la Tierra. Vi a principio las camadas de espacios que le son inmediatos como un todo homogéneo en un color uniforme. Pero mi guía exclamó: busca ver cómo la humanidad se une por el pensamiento a los planos invisibles. Tu golpe de vista abarcó el paisaje, busca ahora en los detalles. Fijando atentamente el cuadro, noté que filamentos extraños en posición vertical se entrelazaban en las inmensidades sin confundirse. No había dos iguales, y sus colores variaban del oscuro al claro brillante. Algunos se apagaban, pero otros se encendían en extraordinaria sucesión, y todos eran poseídos del movimiento natural, sin uniformidad en sus particularidades. Esos filamentos, me dijo con bondad, son los pensamientos emitidos por las personalidades encarnadas. Son reflejos llenos de vida a través de los cuales podemos valorar los cerebros que los transmitían. ¿A poco conocerás cuáles son los de la concupiscencia, los de la pureza, los del amor al prójimo? Esos raros que ves ahí y que se caracterizan por su albura fulgurante son los emitidos por la virtud, y cuando los colocamos en inmediata relación con una de estas manifestaciones que nos llegan de los espíritus de la tierra, el contacto directo se verifica entre nosotros y la individualidad que nos interesa. La plegaria de la aflicción maternal. Agudizada mi curiosidad, quise entrar en relación con un pensamiento luminoso que me seducía, abandonando todos los otros que nos circundaban, para solamente fijar la atención sobre él. Se me figuró que los demás desaparecían mientras me envolvía en las irradiaciones simpáticas de aquella línea de luz clara y brillante. Escuché entonces lejana voz exclamando: Dios mío, atiende a mi corazón de madre desamparada. Si falta a mí y a mis hijos la protección del mundo, no nos falte tu providencia misericordiosa. Válgame en este valle de lágrimas tu bondad infinita, oh Padre nuestro que estás en el cielo. Escuchando esa plegaria conmovedora, vi igualmente una figura de una mujer arrodillada y bañada en llanto. En un átomo de tiempo, por intermedio de extraordinaria interconexión de pensamientos, pude saber cuál era la razón de sus lágrimas.
de sus preocupaciones y cómo eran amargos sus sufrimientos. Sensibilizada con la manifestación de aquel alma exiliada, instintivamente le envié pensamientos consoladores, pronunciando palabras de fe y de esperanza. Como había presentido, la vi meditar por un instante con la mirada llena de extraño brillo, levantándose reconfortada para enfrentar la lucha, sintiendo gran alivio. El bálsamo del consuelo. Ah, cómo me sentí feliz en haber derramado sobre aquel alma sufridora el bálsamo de consuelo. Ya sabía cómo proceder para consolar los infortunados y los infelices que aceptan su cruz con abnegación y devoción y se elevan espiritualmente, esparciendo en los espacios de luz sus corazones resignados. La luz que es el distintivo de los redimidos en contraposición con los orgullosos que en la tierra buscan sus coronas, las cuales ruedan podridas en el sepulcro. Continué a reconocer el valor de las angustias depuradoras para los que rescatan en la tierra las faltas del pasado o luchan por la evolución psíquica, reconociendo que los dolores constituyen de hecho los imperecederos tesoros del mundo. En el dominio de los recuerdos. En los planos de la erraticidad donde me encontraba, pocos eran los seres cuya mente en toda la intensidad de sus vibraciones había abierto ya el dominio de los recuerdos relativos a la existencia pasada. En los tiempos inmediatos al post-mortem, repuntados de impresiones físicas, las cuales persisten en algunas entidades durante largo tiempo. La vida es casi una copia de existencia de la personalidad terrenal. Y fue así como conocí innumerables compañeros que dudaban de las enseñanzas de los maestros cuando se referían a los pretéritos lejanos. Y algunos de ellos me aseveraban no poder admitir la multiplicidad de las existencias del alma. Semejantes creencias eran el atestado de la ignorancia de cuantos las abrigaban, pues como en los planos terrenales o en las regiones que os son aún imponderables, la naturaleza no da saltos. En aquel ambiente se mezclaban los protestantes, los católicos, los profesos de otras sectas, inclusive espíritus que militan en las huestes del materialismo más avanzado en la superficie de la tierra. Y si aquellas falanges de almas no eran malas, tampoco eran perfectas. No discutían acaloradamente, pero cada una prefería guardar sus puntos de vista en materia religiosa, acariciados durante la vida entera por la más extraña devoción. La revelación decisiva para los religiosos y ateos. Es verdad que nosotros los católicos no encontrábamos el purgatorio y sus instrumentos de suplicio depurados, ni el infierno de los ángeles y vírgenes. Los protestantes de ciertas escuelas se reconocieron despiertos sin el sueño en que se dice están somorgujados los muertos a la espera del juicio final. Nosotros, los religiosos, no hallaremos lo que nos prometían nuestras iglesias, como los ateos no encontrarán la nada en que han creído. Sin embargo, la posición de todos en ese asunto era de expectación, según presumí, y cada cual se escoraba en sus interpretaciones personales a la espera de que los acontecimientos corroboraran sus desconfianzas. La ignorancia de que dábamos testimonio con nuestras dudas en face de aquello que los pregoneros de la verdad nos venían a enseñar, era oriunda de nuestra persistencia en el atraso espiritual, contraria a toda idea nueva y arraigados en el beneficio de nuestro progreso. Esa resistencia obstaba
a necesaria amplitud de estado vibratorio de nuestro espíritu, para que en él floreciesen los recuerdos adormecidos. Es así como justifico la ignorancia habida con respecto al pasado. La necesidad de la difusión de las verdades espirituales. A través de estas palabras reconoceréis cómo se hace necesaria la difusión de las verdades espiritualistas en el mundo. Solo ellas sirven de base a todos los edificios religiosos, librando la mente de fardos peligrosos. Acostumbrada a acatar incondicionalmente las enseñanzas de la Iglesia, mantenía también mis vacilaciones cuanto a la creencia en la existencia pasada. ¿Por qué no las recordaba, ya que no más poseía el cuerpo terreno? Ya que la muerte me había arrebatado de los planos materiales, era natural que no tuviese justificativa aquel olvido. Mientras tanto, todos los mentores espirituales que nos dirigían discurrían sobre nuestro pretérito lejano. Hablaban de los compromisos a rescatar, de las penosas deudas, de las luchas necesarias para nuestro desarrollo. La explicación del maestro. Intrigada con esos problemas, procuré como siempre apelar para las almas beneméritas que nos guiaban en nuestra ignorancia. Uno de esos maestros me explicó: el descreimiento y la excitación de que os hayáis poseídos es aún cuestión de ideas reflejas, de las cuales solo el tiempo, aliado al buen deseo, os podrá despojar. Vuestra mente es casi la misma que en el mundo que os caracterizaba. Es necesario meditar mucho sobre esta condición, porque las impresiones que trajiste pueden perdurar por mucho tiempo. Caso no deseéis con sinceridad evitar esa ignorancia y ceguera espiritual. Solicité su asistencia y auxilio, a lo que me prometió coadyuvar en el mismo instante, a fin de cerciorarme cuanto a la realidad de las existencias transcurridas. Visiones conmovedoras del pasado. Pidió que me conservase mentalmente en una actitud pasiva y, con las manos sobre mi frente, se colocó en la posición de magnetizador. Al mismo principio sentí una sensación de fuerte sacudida, pero sin el más leve rastro de sueño o inconsciencia, experimentando un extraordinario aumento de lucidez y observando mejor agudeza de percepciones. Empecé entonces a ver, no exteriormente, pero en mi íntimo, una serie de cosas y de acontecimientos a los que me sentía indisolublemente ligada sin saberlo. Vi seres a los cuales me presentía sometida por inquebrantables esposas, y les escuché la voz terrible o acariciadora. Yo iba comprendiendo todos esos hechos que se sucedían los unos a los otros. Si vi algo en esos panoramas retrospectivos que me trajo gratos placeres al corazón, también observé las miserias de mi alma necesitada de esclarecimiento y redención. Y, si no es posible relatar todas las visiones de aquellos en que me coloqué bajo el imperio de la excitación vibratoria provocada por la bondad de mi guía con sus poderosos fluidos, puedo deciros de una escena tocante eternamente grabada en mi espíritu. Historia de una reencarnación. Experimenté en esas sensaciones de vuelta al pasado el vacío de mi corazón envenenado por la atracción de los goces mundanos. Antes de retornar al orbe para mi encarnación venidera, me vi como un ser errante, sin destino, crucificado por el aislamiento y por la condensación de la conciencia poluta.
deambulando, pero retenida en el mismo lugar, como si estuviese pegada al suelo. Encontré a alguien que reconocí ser un espíritu querido a mi existencia. Me aproximé, entonces, después de la larga ausencia de aquella que me sirvió de madre a quien tú conociste. Cómo me sensibilizó verla en aquella situación de humildad, luchando con mil asperezas en un destino de pobreza ingrata. Me acerqué de aquella joven de rostro macerado en los trabajos y recordé las alegrías mentirosas de que fuimos partícipes en el pasado. Tuve ímpetus de incitarla a abandonar las tristezas de su vida material, pero una voz imperiosa ordenó que me postrase. Contemplé en genuflexión su semblante lleno de serena grandeza en el infortunio y lloré mucho, exclamando: «Oh, tú que ya sorbiste conmigo en la taza de las efímeras felicidades de la tierra el mismo vino de envenenado sabor, y que hoy rescatas la túnica de los pobres y de los humillados, las deudas de otrora. Ayúdame en mis buenos deseos. Yo quiero también esconder en los trapos leves de la plebe anónima y sufridora las úlceras de mi enorme desdicha. Lavaré con lágrimas las manchas de mi conciencia, sea yo sangre de tu sangre, carne de tu carne. Dame de tus vestimentas y de tus preocupaciones, dame de esos dolores que hoy te crucifican y de esos disgustos que dejasen tus engaños e ilusiones, porque solo ellos, solo esos sufrimientos salvadores balsamizarán mis heridas, devolviéndome la paz consoladora. Recíbeme, oh Espíritu bien amado, acaríciame en tu cariñoso regazo para que yo adormezca olvidado. Tengo la necesidad de olvido en mi lucha nueva». En esas rogativas sinceras vi el rostro de aquella mujer que se cubría de lágrimas, pensamientos tristes y amargos la envolvían. Es que mis llamamientos repercutieron en su corazón. Llorando, me sentí exhausta de fuerzas, sin poder erguirme de la postración. Vibraciones de una brisa misteriosa barrían mientras tanto de mi cerebro agotado las tristezas y las preocupaciones. Yo perdía la conciencia de mí misma. Es que daba el primer paso para mi renacimiento en la tierra, y según mis deseos, aquella mujer me recibía en su seno para, igual que ella, sorber la hiel de la aprobación redentora. Imitándola, fui también madre para sufrir y redimirme. La historia viva de las cosas. Después de adaptarnos a la vida libre de los espacios, cuando el ser no se encuentra debajo de las pasiones absorbentes y su conciencia se despuebla de recuerdos penosos, se comprende cuán sublimes son los atributos de las almas, ornamentos luminosos de incomparable don divino de la inteligencia. Una de las facultades acerca de la cual oía maravillosas disertaciones era la que proveía al espíritu el poder de penetrar el pasado lejano, no para examinarse individualmente, pero para el estudio de las épocas, de costumbres, de civilizaciones, de razas, leyendo la historia viva de la evolución humana. Yo aún no me aventuraba en ese terreno para el cual me creía balda de fuerzas. Sin embargo, algunos estudiosos sentían con tamaña intensidad la sed de auscultar el pretérito de las humanidades, que solicitaban el auxilio de maestros aptos o coadyuvarlos para ello. Para despertar la conciencia espiritual. Se organizaban entonces reuniones en el ambiente en que me encontraba, donde varios mentores espirituales observaban como si fuesen émulos de Mesmer, en experiencias magnéticas. Espíritus deseosos de relación con el pasado se entregaban pasivamente como los subject
en esos estudios, con la diferencia de que no perdían la conciencia de su yo, conservándose atentos a todas las enseñanzas. Esos estudios no eran, pues, completamente análogos a los vuestros. Representaban solamente el esfuerzo de unos para que se despertase con más rapidez la conciencia espiritual en toda la grandeza de su poder vibratorio. Investigaciones espirituales. Sabiendo con todo que, con ayuda del recogimiento en preces constantes, cada uno de por sí paulatinamente podría hacer sus investigaciones, esperé pacientemente a mi turno. A principio, cuando me entregaba a esos ejercicios, parecía adquirir un segundo estado mental en que mis pensamientos eran cosas con movimientos, activas y palpables. Nada había en ellos de abstracto o de imaginario, caracterizándose todos los elementos por rasgos especiales. Hasta hoy no sé si los cuadros por mí entrevistos eran una retrospectiva de mi alma a sus propias existencias pasadas, o si fui observadora de paisajes fotografiados para siempre en los rayos de la luz que nos circundaban en todas partes. Los errores de la historia. Vi primeramente los cuadros atinentes al pasado local de la ciudad en que naciera, los cuales carecen de relieve para que a ellos me refiera. Mi visión, sin embargo, se fue ampliando, extendiéndose en el espacio y en el tiempo con relación a la existencia de la patria. Contemplé, emocionada en razón del fenómeno que se operaba, sus grandes acontecimientos históricos como revoluciones intestinales, luchas con el extranjero, hechos políticos y sociales. Vi el desarrollo de muchas escenas donde se irradian efectos benéficos o nefastos para todo el país. Sin embargo, a todo asistía sorprendida de no ver las solemnidades y pompas de que se hace acompañar la historia en sus errores descriptivos. Hambrientos de luz. En casi ninguna de las personalidades que se me deparaban a los ojos veía la aureola de gloria que la posteridad les había dado. Al contrario, pude constatar que innúmeros de aquellos que son venerados por los hombres con el incienso de un falso patriotismo no pasaban de míseras almas fracasadas en sus buenos propósitos, conservándose allá de sus velos físicos hambrientas de luz y de paz. Lo que más me conmovió en los cuadros animados que yo veía de la existencia colectiva de la nacionalidad fueron los rasgos de heroísmo, los romances de miseria y de dolor, las páginas sangrientas de la esclavitud de Brasil. Vi seres crucificados en suplicios dantescos, perseguidos por dolores lancinantes, infringidos por señores desalmados y crueles. Pero pude saber también que en aquellas vestimentas de infortunio y padecimientos se ocultaban antiguos dominadores y verdugos de la humanidad en las eras de antaño, los cuales rescataban penosamente las deudas de otrora. Y hasta aquí la segunda parte del libro Cartas de una muerta, de Chico Xavier.